¿Sale? Entonces, esas son las variaciones que se pueden tener en cuanto a la forma en la que se pueden construir o la sección que pueden tener los sedimentadores primarios, ¿sí? Repito, de preferencia que sean circulares, eso es lo ideal. Bien, entonces, si nosotros hiciéramos un corte de manera transversal en el tanque, es decir, aquí, generaríamos un círculo. ¿Sí? Ese círculo, si nosotros viéramos ese círculo o esa rebanada, ajá, del tanque, tendríamos agua, pero también una cierta cantidad de sólidos o una concentración de sólidos. Se verían así. Es como si sacáramos, pues sí, literalmente una rebanada, una placa. Y cada una de esas placas, pues es una unidad de área, ¿sí? O una sección. Así es como quiero que entiendan este concepto de carga superficial. Entonces, este factor se refiere precisamente a la concentración de sólidos que es capaz de alojar este tipo de sedimentadores por unidad de área o por unidad de superficie del tanque. Ajá. Entonces, bien, el Metcalfe y Eddy, el libro que les dije que íbamos a estar utilizando para la consulta de este tipo de diseños, me dice que el factor de carga superficial para tanques sedimentadores es igual a 32.5 metro cúbico, metro cuadrado, día. ¿Sale? Esas son sus unidades y ese es un dato de diseño, ya. O sea, para todos los sedimentadores que se vayan a diseñar, es el mismo valor, 32.5 como factor de carga superficial o como CS, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos el gasto y conocemos el factor de carga superficial, podremos determinar el área, ¿sí?, de este círculo, bajo el concepto que les dibujé ahorita aquí, ¿no? La rueda esa. ¿Sale? Entonces, decimos o tenemos como primera fórmula que el área va a ser igual al gasto entre el factor de carga superficial. Si nosotros hiciéramos un análisis de las unidades de esto, tendríamos lo siguiente. El gasto lo podríamos estar metiendo en metros cúbicos por día. ¿Por qué? Porque mi factor de carga superficial está en metros cúbicos, metro cuadrado, día. ¿Sí? Esto nada más es para poder trabajar con las mismas unidades. Entonces, estos metros cúbicos se van con estos días con estos, y mis unidades, bueno, mi área va a quedar en metros cuadrados, porque aquí está dividiendo, ¿no? Entonces, me va a quedar en metros cuadrados, ¿sale? Entonces, bien, vamos a hacer la aplicación de esta fórmula para empezar a determinar el diámetro. ¿Están de acuerdo que si ya tenemos el área de aquí con la fórmula del área del círculo podemos determinar el diámetro? Pues sí, ¿verdad? Es muy fácil. Entonces voy a borrar esto. Y tenemos lo siguiente. Sustituyendo los valores del ejemplo que tenemos entonces que el área es igual a 200, teníamos ahí nuestro dato en litros por segundo, ¿verdad? Nuestro dato de diseño del gasto.
entre 32.5 metro cúbico metro cuadrado día. Bueno, basta aquí con hacer una conversión de unidades en donde vamos a tener 17.280 metros cúbicos por día entre, pues los mismos, ¿no? 32.5 metro cúbico metro cuadrado día. ¿Sale? Y entonces el área me va a quedar en 531.7 metros cuadrados. Esa es mi área. Ajá. Entonces de aquí sabemos que el área es un círculo o que estamos trabajando con un sedimentador de sección circular y por lo tanto vamos a sacar el diámetro. ¿Sí? Tenemos entonces que la fórmula del área de un círculo es igual si el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el radio va a ser igual a la raíz del área sobre pi. Sustituyendo valores, mi radio me va a quedar igual a la raíz de 531.7 metros cuadrados sobre pi. Ajá. Y eso me da un resultado de 13.01 metros. Pero ese es el radio. Ajá. Sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, mi diámetro va a ser igual a 2 veces o 2 por 3.1 metros. Ajá. Entonces, el diámetro va a ser igual a 26.02 metros. Hasta ahí, pues creo que no hay dudas. Bueno, más bien está muy sencillo, ¿no? Lo que estamos haciendo está sumamente sencillo. Lo único nuevo ahorita, hasta aquí, y que no conocían probablemente, es la fórmula del área, que es esta, ¿no? La del gasto entre la carga superficial o el factor de carga superficial. Todo lo demás, pues ya se lo conocen. Bien. Vayan tomando nota. Y si no, pues es video, ¿verdad? Lo pueden pausar, lo pueden regresar, etcétera. Bien, tenemos ya ese diámetro de 26.02 metros, ¿verdad? Ok. Se sabe que en una descarga de aguas o que en un efluente, de aguas residuales, pues puede haber variaciones de gasto, ¿sí? Porque en un día se puede estar realizando alguna actividad, pero puede haber ocasiones en las que estas actividades muestren comportamientos de tipo extraordinario, ¿sí? Para eso es importante hacer un sobredimensionamiento sobre el diámetro que se calculó, ¿sale? Ese sobredimensionamiento se hace del 10%. Entonces, sobredimensionamiento del 10%. Ajá. Entonces, el diámetro que nos dio de 26.02 por 1.10, ajá, porque es un sobredimensionamiento, ¿no? O sea, se multiplica por 1 más el 10% que le estamos aumentando. Por eso queda 1.1 o 1.10. Esto me da igual a 28.6, ¿sí? Pero si nosotros construyéramos o nos estuviéramos preocupados, de por sí,
construir esto es de concreto, ajá, entonces se necesitarían muros curvos. Si de por sí construir muros curvos o un tanque así circular con esas dimensiones es complicado, no imposible, simplemente es más complicado, más complejo, imagínense si al constructor le pedimos un diámetro de 28.6 metros, o sea, vamos a estar ahí midiéndole, ¿no? No, pues entonces esto se redondea a los 29 metros. ¿Sí? Y esto es más que nada por procedimiento constructivo. Por lo tanto, mi diámetro va a ser igual, este diámetro va a ser igual a 29 metros. Bueno, ya tenemos el primero, ¿no? Ahí está, 29 metros. ¿Ok? Ahora, vamos a determinar la altura del cilindro. ¿Sí? Para poder calcular el volumen del tanque, ¿sí? Bueno, primero el volumen del cilindro y luego el volumen de la tolva y por lo tanto el volumen total del tanque. Bien, ustedes saben, o bueno, ya sabemos que todo volumen es igual al área por una altura, ¿sí? Entonces, el volumen de mi tanque, vamos a empezar así, va a ser igual al volumen del cilindro, ¿sí? Que es esta parte cilíndrica, más el volumen del cono, o bien el volumen de la tolva, ¿sí? Es lo mismo, si le ponen volumen de cono o volumen de tolva, está bien, no hay ningún problema. La cosa es que tienen que sumarlos los dos para que les dé el volumen total o el volumen del tanque. ¿Sale? Entonces vamos a empezar por partes. Vamos a calcular primero el volumen del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro, que va a ser B cilindro, es igual a la altura del cilindro por el área. El área, en teoría ya la teníamos, pero como hicimos un sobredimensionamiento del tanque y luego todavía este redondeo, entonces el área hay que volverla a calcular ya con este diámetro de 29 metros, ¿sale? Entonces el área, otra vez, ¿no? Puede ser esta de pi por radio, o puede ser pi por radio al cuadrado, o puede ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o sea, ahora sí que ya es la fórmula que ustedes quieran. Pero bueno, si tenemos el área de un diámetro o con un diámetro de 29 metros, nos queda de 660 metros cuadrados, ¿sí? Ese es mi área. Y como altura del cilindro, de la bibliografía, o sea, del libro Metcalfe y Eddy, me dice que las partes cilíndricas de los sedimentarios